Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Eddie. Sean todos bienvenidos a Sobregirados. Miren, en este video les voy a mostrar un pedacito de lo que va a ser la ciudad sede de los Juegos Olímpicos 2032. Sean todos bienvenidos a la hermosísima ciudad de Brisbane, en Australia. Como pueden ver aquí detrás de mí, esta ciudad está, como les comenté, bajo construcción. Vean, esto aquí es un casino nuevo, eso va a emplear a 10.000 personas cuando esté terminado. Este es un puente nuevo que están haciendo más allá, un puente peatonal. Más allá hay otro puente peatonal que están haciendo, ampliación de las ciclovías o de las caminerías. Por todos lados hay grúas, hay construcciones, porque la ciudad se está preparando precisamente para los juegos. Oigan, déjenme les muestro esto. Esto se va a ver una sola vez en la vida. Aquí atrás está la obra, cómo va a quedar. Y aquí está la obra, en progreso. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Está avanzando. Vamos a ponerlo más lejos. Mira. Aquí atrás, esto de aquí, esto es este edificio. Y bueno, el puente blanco, ahí va, ya va por la mitad, ya llega a la mitad del río. El puente va ahorita como por aquí, más o menos. ¡Qué locura! Es lo que se llama planificarse y estar listos para un evento internacional como las Olimpiadas en el 2032.
Pero bueno, ya que vimos algunas cosas de la ciudad de Brisbane, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene, dónde está ubicado esta ciudad, esta increíble ciudad. Bueno, esta ciudad está en el estado de Queensland, en el este de Australia, es decir, en la costa este de Australia. Es la tercera ciudad más grande de Australia después de Sydney y de Melbourne. Somos 2.6 millones de habitantes aproximadamente, y es una ciudad relativamente nueva. Fue fundada hace 198 años, no tiene ni siquiera 200 años. Es una ciudad nueva. Australia es como país, como nación, es un país nuevo. La atraviesa este río que está detrás de mí, que se llama el río Brisbane, en el cual hay tiburones toro. El segundo tiburón más agresivo después del tiburón blanco está en ese río, donde esos señores estaban haciendo kayak, que yo he hecho kayak ahí también con mi esposa, con Rosy. Bueno, ahí hay tiburones toro. Es una ciudad que está, vamos a decir, en una zona subtropical, lo cual le da a Brisbane 283 días de sol al año. Es decir, esto es como cualquier región en el trópico, con la diferencia que aquí tenemos estaciones. Ahorita estamos saliendo del invierno, está bastante fresco, muy agradable. El invierno aquí no es frío, el verano sí es caliente y es muy húmedo por el río, ¿ok? Y el otoño y la primavera, fantásticos también. Es decir, de los 12 meses, podemos decir que 8 de esos 12 meses, increíble. Otros 3-4 meses, hay que sudar la gota, aire acondicionado a todo lo que da. Esta ciudad tiene uno de los índices de calidad de vida más altos del mundo. La tasa de desempleo es muy baja como en toda Australia. Y el índice de criminalidad es muy bajo como en toda Australia. Esta es una ciudad definitivamente multicultural. El 40% de la población en Brisbane no tiene religión. El restante predomina el cristianismo. Por tanto, al ser una ciudad multicultural, tiene obviamente influencia de Inglaterra, Escocia, Irlanda, pero también por su ubicación geográfica en la zona asiática, lo que se llama Australasia, hay mucha influencia de países asiáticos en Australia. Hay mucha presencia de personas de la India, China, Singapur, Malasia, Japón, Corea, sin hablar de los servicios públicos que son increíbles. Ahorita les voy a mostrar algo que me llegó al buzón en la casa, del presupuesto de la ciudad para este año y el siguiente. Lo que es la educación y la salud es otro nivel. Ahorita vimos ese edificio verde que vimos allá al principio. Ese es el hospital de niños de Queensland. Es el más grande del estado y el más grande del país. Tiene todas las especialidades para tratar a los niños. Y también, como vimos, es una ciudad que se desarrolla o se desenvuelve en torno a la cultura, el arte y el deporte. Australia es una nación deportiva y Queensland es una nación deportiva. Aquí hay muchos atletas olímpicos, ciclistas de velódromo, nadadores, corredores, todas las especialidades en las que Australia participa en los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos salen de aquí del estado de Queensland, de esta ciudad, de Brisbane y de la ciudad de Gold Coast. Por supuesto, tiene un aeropuerto internacional con todas las grandes conexiones en el mundo, y tiene un puerto para los ferries también, para los cruceros. Y bueno, respecto a las obras públicas, es por todos lados donde tú vas en esta ciudad. Vas a ver una grúa de construcción, vas a ver caminos cerrados por trabajo en proceso, porque la ciudad se está planificando para los Juegos Olímpicos 2032. Entonces, el presupuesto para los Juegos Olímpicos es bastante grande y la ciudad está trabajando en una cantidad de proyectos de infraestructura al mismo tiempo. Metro subterráneo, el nuevo sistema de buses eléctricos, ampliación del aeropuerto, ampliación de autopistas y vías, hoteles, más edificios. Es increíble. Este casino que está aquí atrás va a estar listo va a estar mucho antes listo cuando lleguen los Juegos Olímpicos. Va a contar con 4 hoteles allá adentro, un casino enorme. Es decir, es una obra muy importante esta que vimos ahorita. Entonces, mire, este es el presupuesto del año
2022-2023. Entonces, este es el nuevo sistema de buses eléctricos que ya está en prueba ahorita. Y bueno, aquí está cómo se distribuye el presupuesto. 505 millones para la reconstrucción de las inundaciones, que hubo una inundación el año pasado en la ciudad muy importante que causó muchos daños. 174 millones de dólares australianos para la construcción de los puentes. Ese blanco que vimos ahorita es uno de ellos. 35 millones para las nuevas caminerías que pasamos por ahí ahorita en una de ellas. 83 millones para la reconstrucción de las avenidas, calles y autopistas. 131 millones para proyectos de drenaje. 192 millones para todo lo que es los lugares de juego de los niños y los parques. 1.7, esos serían 1.700 millones de dólares australianos en transporte. Luego tenemos acá 3.400 millones de dólares australianos para la mejora de los suburbios y 4.3 millones de dólares australianos para eventos como el que vimos ahorita de jazz, eventos y festivales. Entonces es increíble todo lo que está pasando y lo que va a pasar en la ciudad de Brisbane en los próximos 10 años. Pero también déjenme mostrarles cómo el país distribuye tus taxes. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo luce un documento. Vamos a hacerlo ahorita aquí mismo. Les voy a mostrar en la computadora cómo se ve, para que vean cómo se distribuyen tus impuestos y tú sabes a dónde van tus impuestos, lo cual es increíblemente genial. Vamos a ver. Este es un ejemplo de cómo luce la distribución de los impuestos. Aquí la primera categoría que se divide entre personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, familias, desempleados. A esta persona le retuvieron 802 dólares. Luego para salud, 349 dólares. Luego para educación, 157 dólares. Para la defensa de la nación, 153. Servicios públicos en general, 96 dólares. Intereses para el gobierno, 63 dólares. Transporte y comunicación, 51 dólares. Energía y combustibles, 34. Asistencia a la industria, 26. Ayuda económica para el exterior, 26 dólares. Seguridad y orden público, 25 dólares. Recreación y cultura, 13 dólares. Y otros propósitos, 327 dólares. A esta persona le retuvieron 2.169 dólares australianos en ese año fiscal, que quizás fue el año pasado. Pero así luce, así te explica el gobierno. Aquí está, en el 2020-2021 fue esta retención. Bueno, y desde las clásicas letras de la ciudad de Brisbane detrás de mí, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado este video, de este pequeño adelanto de lo que va a ser este canal y de todo lo fantástico que tiene la ciudad de Brisbane para mostrar. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita, porque es la mejor manera que tienen de enterarse cuando suban nuevos videos. Así que nos vemos por el canal. Mi nombre es Eddie. Chao, chao. Sobregirados. Pero bueno, ya vimos. Pero bueno, ya que vimos 1, 2, 3.